¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el día? La siesta ya pasó, el momento aciago ha sido superado con éxito, estamos llenos de fuerza y poder del Espíritu Santo. Nosotros os confesamos que estamos encantados, esto es como estar en casa, estamos que, no sé, yo me siento como subido en un tobogán de unción, ¿no? Así como que estaba con la charla diciendo, vete a los papeles y tal, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo que diga... Porque eso es lo que soñamos todos, ¿verdad? Siempre decimos, yo siempre quiero dar una charla que venga el Espíritu Santo y que la suelte entera y no tener que prepararla. Y hay veces que cuando uno se pone a preparar una charla, pues hay cosas como que no salen, ¿no? Como que no fluyen. Y muchas veces la experiencia es porque Dios te quiere decir algo o porque tiene que ir por otro lado, porque aparece algo de último minuto. Y en este caso... os vamos a hablar de algo que, pues, entre comillas, tenemos muy trillado, porque este es uno de nuestros grandes temas. Se llama la santa insatisfacción, nos encanta este tema. Nosotros damos un curso para sacerdotes de 6 meses de liderazgo y conversión pastoral y al final del curso todos se acuerdan de esto, de la santa insatisfacción. Y queríamos compartirla con vosotros, pero no por trillado, o sea, no porque lo conozcamos muy bien, es algo como que hayamos podido preparar. O sea, como que el Señor estaba diciendo, sí, la charla está ahí, pero déjate llevar, ¿no? Déjate llevar. Muchos habéis dicho, pues soltad lo que sea, hablad lo que sea. Cuando nos invitaron, ¿no? Chumi nos llamó justo antes de entrar, en verano, ¿no? Y claro, ¿por qué nos llamó a nosotros? ¿Por qué yo, no? ¿Por qué Cristi? ¿Qué tenemos nosotros? Nos dio un poquito de temor y temblor, porque no hay nada más difícil que hablar en la casa propia. O sea, al final, al lado de casa, un sitio de donde vienes, este no era no sé qué, este no sé cuántos, pero sobre todo entiendo que nos llamaron y nos lo expresaron así para hablar de la evangelización, hablando de un deseo profundo, ¿no? Ahí Mario ahí hace así, claro, que está ahí, porque también tuvimos una muy buena reunión, ¿verdad? Y decía, es que hay que evangelizar, es que... Y ese es el hilo que quizás todavía no se ve, pero desde esta mañana hemos empezado por los sueños. Y dices, ¿cómo? Claro, nosotros que vamos por toda España hablando de formación de evangelizadores, formación de métodos de evangelización, formación de líderes, sacerdotes, laicos. Cuando nos invitaron dijimos, ya, pero yo aquí a la renovación hay que venir a predicar. Aquí no se viene a enseñar de cualquier manera, ¿no? Hay que enseñar, obviamente, y la enseñanza es buena. Pero es algo más, supongo, ¿no? Que nos llamaréis por algo más que eso. Y eso es lo difícil, porque a veces nos sabemos muy bien el tema, pero la pregunta no es si nos lo sabemos, sino si el Espíritu Santo va a estar en medio de lo que vamos a hacer, si nos vamos a dejar. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque ahora toca hablar de la antesala de los sueños, que es la santa insatisfacción. Y para eso voy a leer una lectura, que es una lectura que nos va a sonar dura. Ana nos la ha preparado, a ver si la voy a leer ahí para que sea la misma, porque la que tengo yo aquí es otra versión, ¿no? Es la historia de Moisés. Moisés, príncipe de Egipto, que nace de los judíos, en una familia judía, pero es dado al río, lo sueltan en el río y acaba siendo criado por la hija del faraón y en un momento dado descubre su identidad de judío, su identidad de hijo del pueblo de Dios. Y le pasa esto un día. Pasaron los años y un día, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó y pensó, seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Moisés tiene que salir huyendo. ¿Pero qué es lo que le pasa a Moisés? Moisés primero descubre su identidad. Descubre su identidad que estaba escondida en lo que hacía, o en los vestidos que se ponía, o en el personaje que representaba de príncipe de Egipto.
Y cuando descubre su identidad, hay algo que se incomoda dentro de su corazón, dentro de su ser. Hay algo que le hace sufrir. Hay algo que no está bien. Eso era obvio para un judío. Eran esclavos de los egipcios y clamaban en el fondo de su corazón por una liberación que se les había prometido, que habría de llegar, pero todavía no estaba. Pero Moisés, que estaba bien, que estaba cómodo, que no tenía por qué complicarse la vida, se siente revuelto, ¿no? Aquí dice, Moisés, cuando era mayor, los reconoce como hermanos, ve sus cargas y ve una injusticia. Y ante la injusticia sucede una tormenta, una explosión de ira, quizás, una explosión de indignación que le lleva a matar al egipcio. Mata al egipcio y ya su vida no puede ser igual. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito y ha de ser perseguido por ello. Tiene que salir huyendo. Sale huyendo a una tierra desconocida, donde, si os sabéis la historia, acabará pastoreando, ¿no? Conoce a una mujer, su suegro Jetro le pone a pastorear y pasa muchos años en un exilio por causa de su insatisfacción o de su indignación o de su rabia. Yo os quería hablar de la santa insatisfacción de Moisés, la santa insatisfacción de tantos personajes de la Biblia, pero también la que podemos y debemos experimentar y abrazar nosotros. Es muy fácil hablar de sueños y decir, claro, somos carismáticos, ¿no? El Señor me dará una revelación, me dará una misión, una visión increíble para llegar al mundo entero y todo será pues un camino de rosas, o si no es un camino de rosas será un proceso, pero la claridad, la profecía, la palabra del Señor, soy carismático, ¿no? ¿Qué podemos esperar, no? Pues que venga el Señor y se me revele. Pero muchas veces no es así, lo sabemos, no tenemos esa claridad. ¿Qué quiere el Señor? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere el Señor para mi grupo, para mi comunidad? ¿Qué quiere para nosotros, pueblo del Señor, pueblo de alabanza, pueblo de la renovación? Lejos toda intención de decir nada sobre a dónde tiene que ir fulanito o el grupo tal o la experiencia no sé cuántos. Esto es algo común a todos los cristianos. El Señor habla, claro que habla a través de los sueños, pero en la antesala de los sueños y en la antesala de la misión hay algo previo, se llama la santa insatisfacción. Os voy a contar lo que es. Es ese sentimiento por algo que está mal o por algo que está roto o por algo que no funciona como debiera. Por eso es insatisfacción que te hace clamar en tu corazón, basta ya, esto no puede ser, esto tiene que detenerse. En el caso de Moisés, basta ya la injusticia con mi pueblo, ¿no? Basta ya esta falta, esta carga, esta falta de libertad, basta ya. ¿Y qué supone esto en mí, en la persona que la experimenta? Un sentimiento incómodo, muy incómodo, pero a la vez una fuerza que te propele, que te impulsa, que te lleva a actuar. Es una tormenta perfecta, ¿no? En la que todo se va juntando, todo va sumando y hay un punto en el que estallas. Y das un paso adelante y dices, me da igual. O sea, me da igual que me lleven preso, me da igual que no me entiendan en mi casa, en este caso la del faraón, me da igual que me tengan por loco o que me detengan, ¿no? Yo tengo que hacer algo, porque hay algo mal, algo que está mal en el mundo, algo que está quebrado, algo que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Básicamente, esta experiencia es una experiencia que ha experimentado todo llamado. Os cuento otra historia, la historia de la Madre Teresa. La sabéis, la Madre Teresa de Calcuta era profesora y estuvo años siendo profesora. No sé, que era un colegio, ¿no? de su orden, y ella, que tenía que vivir en la India y tenía que pasear por medio de las calles para llegar a su escuela, que probablemente era una escuela privilegiada, pues niños que pueden tener esa educación, tenía que ver el dolor, la gente muriendo, la gente en soledad, la gente que necesitaba un abrazo y una compañía incluso a la hora de la muerte. Y estuvo así unos 20 años y veía todo eso a su alrededor y crecía en su corazón esa necesidad de hacer algo. Y así se lo expresaba a su superiora.
Sabéis la historia, ¿no? Que le pedía que la liberara y decía, no, pues al año que viene se lo vuelvo a pedir y al otro se lo vuelvo a pedir. Es muy duro esto, ¿eh? Porque claro, podemos pensar que bueno, la Madre Teresa tuvo un sueño con los pobres. No, la Madre Teresa pasó un proceso en el que tuvo que ver una injusticia, un dolor al que estaba llamada, que quebraba su corazón y se sintió impotente por amor, por obediencia, esperando el tiempo de Dios y el momento en el que la liberaran para poder hacer lo que sentía en su interior que Dios le estaba llamando a hacer. Yo me imagino que en ese tiempo, pues tendría que conectar con su santa insatisfacción. Esa era su santa insatisfacción, ese deseo arreglar algo. Algo que está roto profundamente y algo que Dios ha de suscitar, ha de liberar. ¿Es santo esto? Nos pasa a veces, lo vemos en la iglesia, ¿no? Si te duele la iglesia, te duelen cosas de la iglesia. A lo mejor te duele que esté vacía la parroquia, que no vengan tus hijos, que no vengan tus nietos, que estemos envejecidos. Puede pasar en la parroquia, puede pasar en tu grupo, puede pasar en muchos contextos. A veces es una indignación santa, otras veces puede ser una indignación no tan santa. Yo lo llamo la no santa quemazón, ¿no? No es lo mismo estar santamente indignado que estar no santamente quemado. ¿Y cuántas veces caemos en la crítica, en el desánimo, en ver el mal del mundo y dejarnos penetrar por una mirada hacia el mal del mundo que no es de Dios? Porque en Dios hay una promesa de restauración, porque en Dios sabemos que hay victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, la victoria y la palabra definitiva. Somos un pueblo de salvados, no somos un pueblo solo de gente que le gusta cantar, que le gusta alabar, que le gusta hacer cosas por los pobres. Somos salvados, eso es lo que define quién alaba, ¿no? El que ha sido salvado. Y si somos salvados y salimos enchufados, ¿no? de una asamblea, ¿por qué luego el corazón se nos encoge y se deja pues engullir, se deja traer por el mal que ve, el mal que percibe? El mal que nos muerde a todos, porque como dice San Pablo, por el pecado entró en el mundo la muerte, la separación, la guerra, el odio, ¿no? Y cuántas veces sentimos ese zarpazo, ¿no? Dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa con la Madre Teresa? Pues algo que ojalá nos pasara a todos, ¿no? La santa insatisfacción, alguien lo definió así una vez, es dejar que tu corazón se quiebre con aquello que se quiebra el corazón de Dios. Es permitirte un dolor que es proceso, que es un recorrido que hay que hacer de quebrantamiento. Claro, el quebrantamiento es algo que suena muy bien en teología espiritual. Qué bueno, ¿no? Jo, era tan santo, ¿no? Entonces le llegaron los 7 males, las 8 plagas, y lo llevó con santidad y se quebrantó. Pero no tiene nada de bonito el quebrantamiento. El quebrantamiento es bajar a la arena, es morder el polvo, es encontrarte con tu propia humanidad, con tu propio pecado, con el pecado que te rodea, es ser el pábilo vacilante, ¿no? Que dice el Señor, el pábilo vacilante, Él no lo apagará, ¿no? Ni la caña quebrada, no, la caña cascada no la quebrará. El Señor parece, como decía San Pablo, ¿no? Somos asediados, somos azotados, somos perseguidos, somos, ¿qué más decía San Pablo? ¿No? De todo nos han hecho, ¿no? Pero nada nos separará del amor de Dios. Pero joroba con el amor de Dios, ¿no? Como decía Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa de Jesús, cuando va en el carro ese con sus hermanas, se atranca y están ahí en el lodazal y dice Santa Teresa, ¡joder, Señor! Y dice Jesús, así trato yo a mis amigos. Y Santa Teresa dice, no me extraña que tengas tan pocos. O sea, no me extraña, ¿no? Es que es muy fácil soñar con los sueños. Y yo no estoy haciendo de menos a la charla de Cristi, ¿eh? Es muy fácil decir, oye, que el Señor me hable. Es muy fácil ser un iluminado. Pero la dirección de Dios, el proceso de Dios, sucede y se discierne no solo en el desierto, ¿no? Moisés se va por ahí y luego vuelve, igual que el pueblo de Israel. Ocurre la santa insatisfacción. La santa insatisfacción es una revelación. ¿De qué? Del sentir de Dios.
Es aquello para lo que estamos hechos, aquello para lo que estamos llamados. Yo estoy seguro de que todos tenemos algo que nos indigna santamente o que nos insatisface o aquello que nos gustaría cambiar. Mientras estemos vivos, normalmente tenemos algo que cambiar, algo que reformar, son como las casas, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer, ¿no? Yo estoy seguro de que esta es una experiencia tan humana que es divina también, porque es algo plantado por Dios. Me explico, ¿no? El Señor, cuando llama, y llama a todos, lo ha dicho Cristo esta mañana, ¿no? Todos hemos sido llamados, todos somos llamados, todos estamos llamados a tener este sueño de Dios, a realizar el sueño de Dios, a cumplir su propósito. El Señor cuando llama, también incomoda en el corazón o hace que tu corazón se quiebre con aquello que se quiebra su corazón. ¿Por qué está quebrado el corazón de Dios? El corazón de Dios Padre, que es perfecto, que no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones le enriquecen, como dice el misal, ¿no? En la oración se dice así, en una oración en la misa. Pero se quiebra y se compadece como un padre ante un mundo que está roto, que está herido, que está mal resuelto, ¿no? Y siempre estamos en crisis, no sé si os dais cuenta, pero la mirada del cristiano no es una mirada ni de desesperación, ni de qué mal estamos, o esto antes no pasaba, o no sé si vais viendo por dónde voy yendo. Nos puede pasar esto en lo práctico, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad de fe, en nuestro grupo, que las cosas no son como antes, es que ahora se puede, antes no se podía y después se podrá, es que fulanito no sé cuántos, es que... Tengo una mala noticia, siempre va a ser así. No tiene solución. Mientras seamos humanos, estamos sujetos a decadencia, estamos sujetos a estupidez, estamos sujetos a meter la pata, estamos sujetos los unos a los otros, que es lo peor. O sea, tener comunidad es tener hermanos, es querer a los hermanos, ser querido, aguantar a los hermanos y ser aguantado. Y esa es la clave de la pobreza y de la comunidad. Y por eso esta santa insatisfacción es muy jorobada. ¿Quién quiere pasar por aquí? ¿No? Yo quiero el sueño directamente. Pero en la santa insatisfacción encontramos la intimidad del corazón del Padre. El Padre se quiebra por un mundo quebrado por el pecado. Porque las cosas están mal, Él trae su redención. Y porque hay redención, hay una esperanza de futuro. Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que creen. Esa es la esperanza de liberación, la esperanza de la salvación. Vamos a poner la siguiente lectura. Moisés se va, hace su mili, ¿no? Ahí con su suegro, ¿no? Que eso está muy bien, ¿no? Que te coja el suegro ahí, venga, le enseñe, pasa muchos años y hay un día en el que está pastoreando, parece que se pierde por ahí una ovejita o un carnero, se va al monte, el lugar alto, el lugar del encuentro con Dios, y se le aparece la zarza ardiente. La zarza ardiente. La zarza ardiente, que es la presencia del Señor que quema, esa quemazón, ese ardor que purifica, y le dice lo siguiente. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizaban los egipcios. Y ahora marcha. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Fijaos, de la santa insatisfacción a conectar con el corazón de Dios, a conectar con el clamor del pueblo. He oído el clamor de mi pueblo que grita: quiero liberación, quiero libertad. Y eso es lo que voy a hacer. Y yo te envío y yo te mando. ¿Para qué? Para liberarlos del faraón, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Es una pasada, ¿no? Ha llegado al principio del volver a empezar, porque sabéis lo que va a pasar. Va a llegar, van a salir, y después de los 40 años con el suegro, 40 años en el desierto, ¿no? Menos mal que no sé qué tal era la suegra, supongo que buena, ¿no? No sale ahí citada, pero bueno, o sea, bien, ¿no?
pero hay un algo de volver a empezar, hablaremos mañana un poquito de eso, de reiniciar, de volver a la base, al momento de encuentro, y es como una fuerza gravitacional, ¿no?, que nos hace volver y volver y volver. Es la historia del Evangelio siempre, ¿no? Volver a levantarse, volver a descubrir, volver a enamorarse. ¿Cuánto necesitamos todos oír esto de vez en cuando? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de grupo, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos volver a empezar? Pero bueno, el caso es que Moisés va en pos de la santa insatisfacción porque ha hecho algo muy importante. No ha caído en la frustración. No se ha dejado llevar por una mirada que solo ve la maldad. Una mirada que se detiene en la falta de esperanza, en la falta de libertad, en la opresión. Ha empezado a mirar con los ojos de Dios, gracias a abrazar esta mirada de Dios. En Ezequiel 37 se nos dice aquello de derramaré sobre vosotros un agua nueva que os purificará, ¿no? De todas vuestras inmundicias y idolatrías os he de purificar. Arrancaré tu corazón de carne y te daré un corazón... Perdón, siempre me pasa esto. Arrancaré tu corazón de piedra. Estabais dormidos, ¿eh? No habéis dicho nada. Todos así. Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne para que caminéis según mis preceptos, casa de Israel. Te daré un corazón de carne. Te daré un corazón como el mío. El corazón de Dios y el corazón nuestro están hechos de la misma materia. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen de Dios. Nuestro corazón originariamente, estaba constituido a imagen del corazón de Dios. Y por el pecado se convirtió en un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra, por medio del Espíritu, es arrancado para convertirse en un corazón de carne. Pero ese corazón es un corazón que es reflejo del corazón de Dios. También es divino. La santa insatisfacción es algo divino y eso es lo que nos permite conectar con el corazón de Dios. Es un corazón que se conmueve, que mira más allá, que siempre espera y que todo lo alcanza. Es un corazón dispuesto a entregarse, a derramarse, a aniquilarse, ¿no? Como el corazón de Jesucristo, a hacerse entrega y oblación. Es un corazón que late por nosotros. Es un corazón, el corazón de nuestro Padre. Dios nos da su corazón, por tanto, pero lo descubrimos en nuestra insatisfacción. Qué mal, ¿no? Yo quería que me diera una revelación, una profecía, que me hiciera santo, pero lo que me ha hecho es insatisfecho, me ha hecho inquieto, me ha hecho un culo de mal asiento, perdón, ¿no? O sea, parece que nada me llena, que nada me basta, que nada me sacia, hasta que lo encuentro a Él, hasta que descanso en Él. San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que está en ti, hasta que te encuentra a ti. Así de simple. Pues esto es el pequeño secreto para alcanzar la claridad que a veces no tenemos en cuanto a los sueños. Pedimos Espíritu Santo, pedimos dirección, pero ¿sabemos convivir con nuestra santa insatisfacción? ¿Sabemos abrazarla? ¿Sabemos profundizar en ella? ¿Sabemos esperar el proceso? ¿Sabemos quedarnos en la tierra intermedia en la que todavía no han sucedido las cosas? ¿Sabemos esperar el tiempo de Dios? Claro, muchas veces pues somos humanos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que nos entra la quemazón, ¿no? Que no es la santa insatisfacción. La gente se ríe, no sé por qué. O sea, aquí la quemazón, estamos quemados. Estoy más quemado que el cuerno de una escopeta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace cuando algo no es de Dios, ¿no? La quemazón te hunde, te desintoniza, te aleja del corazón de Dios. No es solo la crítica, ¿eh? La crítica, obviamente, ¿no? Nos hiere, pero cuando vemos todo en función de lo que está mal y no lo vemos en función de la promesa de salvación del Señor, dejamos de ser capaces de ver con los ojos de Dios. ¿Os ha pasado alguna vez? O sea, que estás como un tronco, ¿no? Y que solo ves lo negativo, ¿no? Pues eso no suele ser de Dios, ¿no? Es verdad que Dios a veces genera silencios, pero Dios no te suele hablar así. La santa insatisfacción es algo que es luminoso, que nos puede guiar, que nos puede acompañar, que nos quita misticismos también, porque es que a veces somos un poco demasiado místicos.
¿Cómo lo explico esto? Yo he aprendido esto fuera, pero también lo he aprendido dentro. No es por mucho que digáis Señor, Señor. No es por muchas alabanzas que hagáis. Estoy harto de vuestras alabanzas. Eso es, no me sé la cita, pero es una cita que me encanta. Estoy harto de vuestros cantos. No es por eso. No es por eso. ¿De qué se trata, entonces? De que el Señor quiere conformar en ti un camino, en tu grupo, en tu vida, en tu misión, y quiere que lo hagas desde el corazón del Padre, desde su corazón. Bueno, la quemazón no nos ayuda, la insatisfacción nos lleva a la visión. ¿Qué es la visión? Decíamos al principio, ¿no? En el día de Pentecostés, Pedro toma la palabra y citando al Antiguo Testamento, dice, sucederá en aquellos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? La carne, corazón de carne, se vuelve por medio del espíritu, antes era piedra, después es carne, y después se vuelve carne con espíritu, ¿no? Vuestros hijos verán visiones. Vuestros ancianos tendrán sueños. ¿Estamos a tiempo de tener visiones? ¿Queremos cambiar las cosas? Me gustaría que la renovación fuera así, o que mi grupo fuera así. Quiero evangelizar. Quiero que la gente llegue al conocimiento de Dios. Quiero que mis hermanos conozcan la alegría de la salvación. Eso es una visión. La visión es un futuro deseable que produce pasión. Es un futuro por el que dar la vida. Es un futuro por el que dejarnos ahí las horas y todo. Pero primero sucede la insatisfacción. Después Dios nos revela con el sueño aquello que Él va a hacer. Y después Él nos llama a levantarnos, ir y hacerlo y cumplirlo. Pero es todo un proceso. ¿Cómo podemos profundizar en el proceso de la santa insatisfacción? Bueno, ¿puedo hacer algo yo? O sea, ¿puedo hacer algo para estar más insatisfecho? Sí, no. ¿Puedo abrazarlo de alguna manera? Sí. Primer paso. Identifica tu santa insatisfacción. ¿Qué es aquello que tú quieres cambiar en el mundo? ¿Qué te ha puesto Dios? Yo os contaba un poquito el testimonio por la mañana. Era un testimonio en el que os decía, yo cuando fui a Roma recibí como esa palabra de sé pilar de mi iglesia. Yo no tenía claro qué significaba eso, pero yo deseaba y amaba la iglesia, los grupos de la iglesia, la gente de la iglesia. Y creía que Dios me llamaba a evangelizar. Pero con los años, poco a poco, y profundizando en esto, me di cuenta de que me llamaba a acompañar a los que evangelizan, más que para evangelizar. Que siempre, todos tenemos que evangelizar, o sea, eso está en la base. Pero a mí, en concreto, lo que me quema, lo que me arde, lo que me apasiona, las horas que nos podemos pasar hablando de esto, Cristi y yo, lo que me quita el sueño, lo que me desvela, es la iglesia. No que esté mal la iglesia, o qué tiempos que corren, o que si el obispo tal, o que si no sé qué. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. En un momento dado, por ejemplo, pues conocí hermanos evangélicos, hermanos protestantes, y mi corazón estaba ahí. Yo quiero estar con esta gente, yo quiero alabar con esta gente. Igual que había conocido movimientos en Radio María, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cuando estábamos ahí en Radio María, pues había gente de todo tipo de la iglesia. En mi grupo universitario, gente de la iglesia, y siempre identificaba una alegría y una insatisfacción. ¿Y cuál es la insatisfacción? Por un lado, la unidad, fuerte, fortísima, la unidad, o el deseo de unidad, que todos sean uno, ¿no? Para que el mundo crea. O sea, yo lloro por la unidad, me quiebra la falta de unidad, me quiebra cuando un hermano protestante, yo me acuerdo una vez, ¿no? Unos amigos coreanos, ¿no? El director de Alfa Corea ahora mismo, ¿no? Que habíamos sido parte de un programa juntos en Londres, pues vinieron a Canarias conmigo y este hombre quería ir a la Eucaristía y la veía y claro, era coreano, nunca había visto nada católico porque era coreano protestante y entonces yo le digo, es que no puedes. ¿Por qué? Porque la iglesia no permite la comunión si no estás en comunión con la iglesia por diversas razones, pero en el caso de un hermano separado, pues no se permite. Y entonces dijo, vale, pero luego fui a misa con ellos, le estaba explicando la misa y se levantó para comulgar y yo, legalista de mí, le dije, no puedes, es que no puedes. Y me sentí quebrado. ¿Qué tenía que haber hecho? Sentarme y no comulgamos ninguno de los dos. Eso es el dolor de Dios.
Ese es el dolor por la falta de unidad. Pero me levanté y comulgué porque yo no puedo no comulgar, ¿no? Y me sentí fatal, se me quebró el corazón. Y ese día me di cuenta de que mi corazón y mi insatisfacción tienen que ver con la unidad. Ha sido un gran tema, ¿no? En nuestra vida, en nuestro ministerio, y sigue siéndolo. Después me di cuenta de que tenía que ver también con hacer de la gente discípulos, verdaderos discípulos, ¿no? O sea, voy a mi parroquia o a otro sitio, aquí hay cristianos, pero hay discípulos. ¿Quién los va a ayudar, no? Y empezamos a trabajar con Alfa. Trabajando con Alfa es un método de evangelización que genera un proceso discipular, por decirlo así, si lo dejas rodar. Pero no funcionaba. Sí funcionaba el Alfa, pero después no cambiaba las parroquias. Y yo había estado en Londres y había visto otro universo, ¿no? Una parroquia, para que os hagáis una idea, la parroquia donde nace Alfa, carismática, edad media, 7.000 personas tienen y una edad media de 27 años. Para que os hagáis una idea del universo que estaba viendo yo allí. Esto en el 2008, ¿no? En esa época, más o menos. Y yo le decía a Dios, oye, si tú has puesto este sueño y me mandas a España, esto tiene que ser posible, no puede ser que me frustres de esta manera. Había una santa insatisfacción acerca de que esto ocurra y había una visualización de un sueño, oye, esto tiene que ocurrir. Pero era muy fácil caer en la frustración y decir, esta gente, y qué mal vamos, esto va a ser imposible, ¿no? Y entonces, pues empezamos a trabajar no solo porque hubiera evangelización, en Alfa pues se evangeliza, hay una efusión, tal, sino porque hubiera también discípulos. ¿Quién acompaña al evangelizador? ¿Quién evangeliza al evangelizador? ¿Quién sana al sanador? Y mi corazón se conmovía con eso. Y decía, jo, no tengo tiempo para la gente, pero tengo todo el tiempo para alguien que sea un evangelizador, que sea un ministerio de sanación, que sea, o sea, como que había una necesidad de eso. Con el tiempo, por necesidades del trabajo, nos dábamos cuenta de que las cosas no cambiaban si los sacerdotes no cambiaban y que era un cuello de botella. Y empezamos a pensar, claro, el pastor tiene una clave, igual que el clamor del pueblo es otra clave, igual que lo que dice la iglesia es otra clave. ¿Quién acompaña al pastor? ¿Quién acompaña al sacerdote? ¿Quién acompaña a aquel que es padre de todos y en teoría es hermano también, pero no tiene dónde comer o dónde ser acompañado, dónde ser? Y empezamos a la vez que hacíamos primer anuncio, a buscar maneras de acompañar a los discípulos, a la gente que daba el segundo paso, y empezamos a acompañar a los sacerdotes. Y así, pues, importando un curso que ya se daba en Francia, empezamos un camino de dar formación a los sacerdotes. Y dices, o sea, ¿quién lo hubiera soñado? ¿Qué tiene que ver esto, no? Y tiene que ver con la insatisfacción, porque si nos quejamos de cómo están las cosas, pero no acompañamos al que acompaña, y el que acompaña no acompaña a los que acompañan, si no hay discípulos que hagan discípulos, que acompañen a discípulos, ¿de qué nos sirve que haya evangelizadores? Sí, porque el evangelizador es la puerta de entrada, pero el discipulador es el que acompaña, es el que te lleva a término, por decirlo de alguna manera. Y bueno, así, por la gracia y misericordia de Dios, con mucha pobreza, a veces con muchísima pobreza siempre de personal o de medios, pero poco a poco el Señor nos fue adentrando en esa visión que partía de una insatisfacción. Y bueno, pues nosotros, o sea, a día de hoy, por pura misericordia, nos podemos dedicar a los sacerdotes primordialmente y después a las parroquias, porque la visión no se queda allí, no es solo los sacerdotes. Y es muy divertido. En nuestra casa, en un momento dado, cuando estábamos, pues llevábamos unos cuantos años en Alfa, nuestra hija pequeña, Nicole tenía a todos sus peluches y les había puesto el nombre de un cura conocido, ¿no? Entonces era como, jo, vaya ambiente, ¿no? Siempre decíamos, estas o salen monjas o salen ateas, ¿no? Y os pido mucha oración porque tenemos una monja y una atea, ¿vale? O sea, que esto anotadlo, que no os hace falta, ¿vale? Bueno, monja no tampoco, pero bueno, buena, pero bueno. ¿Por qué os cuento esto? Porque identificar la santa insatisfacción solo se hace identificando lo que pica, lo que duele, lo que te hace llorar, lo que te mantiene despierto, lo que te indigna santamente, lo que te produce pasión, aunque no sea solo la pasión del gustirrinín, y sea una pasión, puede ser de indignación, mientras que sea santa y no sea quemazón. Por lo tanto, si yo quiero profundizar, primer paso, he de identificarla.
¿Le pides a Dios que te adentre en eso lo suficiente? ¿O quieres vencer y entrar por las puertas del éxito pastoral, ¿no? Y yo lo que quiero es que venga gente al grupo. Yo lo que quiero es que esto vuelva a ser como antes. O yo lo que quiero es predicar por el mundo entero y que cuando yo oro la gente se caiga y que sanen los enfermos y yo lo que quiero... Y dices, bueno, pero a lo mejor eso es una ocurrencia, ¿no? Y Dios te está llevando por un camino mucho más largo, ¿no? Como a Moisés. Segundo paso, si la identificas, la insatisfacción, hay que alimentarla. ¿Cómo alimentamos la insatisfacción? Dedicándote a ella. Yo os pongo un ejemplo un poco negativo de mi vida, ¿no? Yo, antes de ir a Londres, iba al comedor de la Madre Teresa. Me encantaba. O sea, a mí el tema de los pobres y eso, pues siempre me había llamado la atención, la gente de la calle, y empecé a ir al comedor de la Madre Teresa. Luego, cuando estaba en Londres, vi otro mundo nuevo, porque en la parroquia abrieron un centro de día, que era una parroquia, que se abría por las noches para 30 homeless, para 30 de la calle, pero empezaron a abrirlo durante las mañanas, un día a la semana, porque había otra iglesia que abría 6 días. Y me tocó empezar el proyecto como parte del proyecto. Era chulísimo. O sea, son iglesias anglicanas, ¿vale? Entonces, todo diáfano. Curiosamente, bueno, los de mantenimiento eran de neocatecumenales, pero eso es una historia. Entonces, eran todos sillas de quita y pon, moqueta, en el fondo una barra y una iglesia tradicional con sus vidrieras, todo precioso. Entonces, se ponían mesas de comedor, se ponía un área de oración, se ponían sofás para dormir la siesta y había un taller de artes, donde podían los pobres venir a pintar y tal. Una vez al año se subastaban sus obras y servía para el proyecto y para sacarles de la calle también, ¿no? Porque la gente pujaba, ¿no? por las obras. Había gente increíble, había artistazos. O sea, teníamos 2 pianistas que vivían en la calle. Entonces, como había piano en la iglesia, teníamos en la iglesia, nos dedicábamos a dar desayunos, dábamos la comida, orábamos por ellos. Yo decía, yo estaba acostumbrado a estar con los pobres, pero a orar con ellos, por ellos, pues hacíamos intercesión, luego intercedíamos entre nosotros por ellos, era una pasada. Y también dormían, compartías, hablabas. Bueno, para mí era el cielo, ¿no? O sea, me encantaba el tema. ¿Qué pasó? Pues que volví a España y la evangelización, el trabajo con Alfa, las 1000 cosas, la familia, pues me fui alejando. ¿Y qué me pasó? Dejé de poder mirar a los pobres. ¿Por qué? Porque antes miraba a un pobre y decía, qué guay un pobre, ¿no? O sea, suena muy mal, ¿vale? Qué guay un pobre, puedo estar con él. Pero cuando ya estaba en 1000 cosas y no tenía tiempo, no podía mirarlo. Si quieres alimentar tu santa insatisfacción, la tienes que abrazar y te tienes que lanzar hacia ella. Solo crecerá en la medida en la que le des espacio, en la medida en la que le des espacio en tu vida, en tu ministerio, en tu grupo. Si tienes esa cosa ahí ¿no? Que está ahí llamando a la puerta, pues abrázala. 1, identificarla. 2, alimentarla. ¿Cómo más podemos hacer que crezca la santa insatisfacción? Perseverando. Gálatas 6:9. No nos cansemos de obrar el bien, que en su tiempo vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Aunque nos toque desierto, como Moisés, llegará el tiempo de la zarza, donde la zarza arderá. Aunque nos toque estar en la cárcel, como José. José tenía un sueño, fijaos como sí, tienes un sueño, majete, ¿no? Sí, tú vas a ser el del manto multicolor y todos tus hermanos te van a servir. Y José era, qué guay, ¿no? Dios me ha hablado, ¿no? A mí Dios me habla en sueños. Le cogen los hermanos, lo venden como esclavo y acaba en la cárcel tropecientos años, ¿no? Y dices, vas a ver tu insatisfacción. ¿Y cuál es tu insatisfacción, José? ¿Querías regir sobre tus hermanos? ¿Querías ser más que ellos? Su insatisfacción la ve cuando viene su padre y sus hermanos en una carestía a pedir comida. Y él llena, con los graneros llenos, gracias a su buena diligencia, salva a todo su pueblo de la carestía, del hambre que tenían. Esa era su insatisfacción. Pero fácilmente la pudo confundir con sus sueños de grandeza y de ser ahí el no va más, ¿no? Pues así le pasa, ¿no? Hay que perseverar en la insatisfacción, abrazándola. A veces nos pasa que en vez de perseverar, cuando vemos lo que está mal, cuando vemos lo que está quebrado, sobre todo cuando lo vemos en nuestros grupos y en nuestra realidad de iglesia, a veces nos pasa que podemos abandonar quedándonos. ¿Qué significa esto? Abandonar quedándonos. Estamos aquí
pero no estamos más que con la mente o con los labios, pero no estamos con el corazón. Estamos con el piñón fijo de aquí seguimos, con una falsa perseverancia, porque una perseverancia que ignora la insatisfacción no es suficiente. Es mero abandono quedándonos. ¿Qué pasaría si nos bajáramos del tren? Es imposible que nos bajemos del tren, ya, pero el tren no está yendo a ninguna parte, tenemos que pararlo, tenemos que hacer algo, ¿no? Perseverar es seguir con esperanza, aunque no veamos, está claro, atravesar desiertos, confiar que la tierra llegará, que la promesa llegará. Eso que decían los judíos de no hemos venido al desierto para morir. Oye, ¿por qué nos has sacado aquí? Que no hemos venido para morir, ¿no? Pero hay veces que tenemos que ser audaces y tomar decisiones audaces. Y hay veces que tenemos que dejar que se rompan nuestros esquemas en el desierto. Eso es perseverar también. Perseverar en la oración, perseverar en el ayuno. ¿Cuánto ayunamos por aquello que nos quiebra el corazón? Por aquello que criticamos, por aquello que nos quema. ¿Ayunamos por ello, de verdad? ¿O simplemente queremos otra vida, no? No sé si encaja mucho, pero cuando yo estaba en este momento así de descubrir la renovación, yo iba a Nueva York de vez en cuando, porque tenía, bueno, mi mejor amigo es de Connecticut, me fui a trabajar allí en verano, en un campamento, y luego íbamos a Nueva York a veces. Entonces, yo había leído un libro que os sonará mucho, La espada y el puñal, de David Wilkerson, ¿verdad? Es un clásico, lo primero que te dan cuando llegas a la renovación. Pues David Wilkerson tenía una iglesia ahí, en Nueva York, al lado de Times Square Church se llamaba. La historia de él es una historia muy, muy interesante, porque él era un pastor rural que vivía en un pueblo y supongo que le iba bien, tenía su sueldo, su seguridad, y vio un día que había un juicio contra unos puertorriqueños que no sé si habían matado, habían violado, no sé lo que habían hecho, pero vamos, la habían liado parda. Y su corazón se conmovió tanto que cogió el coche, se plantó en Nueva York y le dijo al Espíritu Santo, llévame donde estos. Y no sé si era en el Bronx, o si no era en el Bronx, algo parecido. El Espíritu Santo le llevó hasta la puerta de la casa de la madre de uno de los niños, ¿no?, que estaban ahí. El tío se presentó en el juicio, salió en todos los periódicos, predicador aparece, y inició un ministerio con los gangueros, se dice así, los pandilleros, y empezó pues a predicarles en la calle, luego en los estadios. Bueno, es una historia muy bonita, ¿no? Y yo iba siempre a Times Square, cuando pasaba por ahí, decía, si era domingo, pues voy al servicio, la segunda vez que iba a un servicio protestante, a ver si está David Wilkerson, y nunca estuvo. O sea, estaba su hijo o quien fuera, y empecé a escuchar sus charlas. Y en una charla contaba lo siguiente, estaban en el año 2001, esto sería, no sé si agosto o julio de 2001, sabéis, las Torres Gemelas fueron en septiembre de 2001, ¿verdad? Y de repente el Señor les quitó la alabanza. Se pasaron un mes en el que no pudo haber ni canción ni alabanza, en un silencio sobrecogedor. No se movía nada ahí, no podían, estaban sobrecogidos, sentían un mal que había de llegar, ¿no? Ayunaron, oraron, esperaron y llegó ese momento fatídico y terrible y entendieron el porqué. Yo me pregunto, ¿no?, si estamos ya tan acostumbrados a hacerlo de siempre que no nos cabe que haya un día de silencio, por ejemplo, en nuestro grupo, o que el Señor diga otra cosa. Eso quizás es el abandonar, quedarse, ¿no? Estamos tan a piñón fijo que no vemos otra manera que hacerlo de siempre. Porque hay que hacerlo, como el Principito y el farolero. No sé si os sabéis el Principito cuando va de planetas en planetas y va uno que hay un farolero. Es un planeta tan pequeño que el farol hay que apagarlo y encenderlo no sé si es cada minuto o cada nada. Y entonces el Principito le pregunta, ¿pero por qué lo apagas o por qué lo enciendes? Y le dice, porque hay que hacerlo. Y dice, sí, porque hay que hacerlo, pero esa es la más estúpida de las razones, porque hay que hacerlo otra vez y eres como un hámster en una rueda, ¿no? Hay que conectar con algo más profundo que eso. No hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Hay que hacer las cosas porque están en el corazón de Dios y porque nuestro corazón se quiebra con lo que se quiebra el corazón de Dios. Porque Él nos ha dado su espíritu en nuestros corazones, sobre la carne de nuestros corazones, para sentir y vivir
como Él para que el mundo encuentre la vida de Dios. Este es el secreto de los sueños. Atravesar desiertos de la mano de la insatisfacción, abrazar la insatisfacción, alimentar la insatisfacción, quedarse en ella también, esperar en ella, esperar el tiempo de Dios. ¿Queréis evangelizar? Yo estoy seguro, todo el mundo quiere evangelizar. ¿Queréis tener sueños? ¿Queréis tener una misión, una nueva visión? Me encanta el lenguaje, ¿verdad? Es que todo es nuevo, ¿no? Cuando uno viene a la renovación siempre todo es nuevo y todo es fresco y todo. Pues la buena noticia es que hay un proceso y que también Dios llama a abrazar el proceso. Es un proceso en el que nos vamos a configurar con el corazón de Dios, porque la insatisfacción nos configura con aquello que está en el corazón de Dios. Es un proceso en el que vamos a aprender a escuchar, vamos a aprender a esperar, pero en el que también va a haber visión, porque si hay sueños, hay visión. Al final del sueño, al final de la insatisfacción, se produce el cumplimiento. El cumplimiento viene por una visión. El Señor anuncia, envía, envisiona, si vale la palabra, nos dirige y nos va a dirigir y nos va a seguir dirigiendo siempre. Tenemos que tener siempre este ánimo, ¿no? Un ánimo en que el Señor viene a salvarnos y el Señor tiene un propósito. Pero seamos menos místicos por una vez. No esperemos esa revelación en forma de, venga, ¿qué profecía me da, Señor? Escucha la profecía que hay inscrita en tu corazón. ¿Qué quiebra tu corazón? ¿Qué quieres cambiar en el mundo? ¿Qué quieres cambiar en la iglesia? Ahora me dirán, joder, yo como Cristi esta mañana, no nos vuelven a invitar, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de cambiar un grupo o cambiar cómo hacemos las cosas. También es muy buena la pobreza, de ser quienes somos, de ser como somos, pero necesitamos una conexión mayor si queremos alcanzar un sueño muy grande. Para alcanzar ese sueño, que es del tamaño de Dios, necesitamos una gracia del tamaño de Dios. Es inalcanzable para nosotros. Pero en vez de mirar arriba, ¿qué hacéis israelitas mirando el cielo, no? Mira también tu corazón. Por supuesto, esto se confirma mirando el corazón del hermano también. Porque cuando mi insatisfacción resuena con la insatisfacción del de al lado, hemos hallado la comunidad. Una de las cosas más bonitas de la imagen de los fuegos que tenía Cristi era cómo se iban comunicando esos fuegos, uno con otro, uno con otro. Esto es la unidad y es la confirmación última. ¿Cómo puedes saber, ¿no? Si aquello que te dice Dios, aquello que te late, es de Dios? Pues porque lo ves también en los hermanos, porque lo ves en la comunidad. Tiene un valor la obediencia, tiene un valor esperarse, tiene un valor caminar juntos, pero también porque tiene un valor, soñemos juntos, estemos insatisfechos juntos, busquemos aquello que nos pica, ¿no? Por dentro juntos, pero para edificación, para crecimiento. Es todo un programa, ¿verdad? Y sigue siendo el programa de la evangelización. Yo quería empezar por ahí y quiero acabar por ahí, porque nos llamaron para hablar de la evangelización. A nosotros nos ha insatisfecho mucho. A esto de que te estén grabando tiene sus cosas, ¿eh? O sea, pero bueno, a ver. Ir por toda España con una nueva propuesta, ¿no? Alfa es una nueva propuesta, que ya no es tan nueva. Y hacíamos efusiones del Espíritu Santo y esperábamos que la gente se volviera carismática instantáneamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy poquitos abrazaban de verdad la vida en el Espíritu. De manera que, bueno, pues sí, les dabas un entrenamiento, les encantaba recibir una efusión, pero a los 2 meses te llamaban, oye, que ¿cómo se hace eso del Espíritu Santo? Que vengas a hacer esa oración. Y decían, no te has enterado de nada, si es que ni era yo, y era una cuestión de que vosotros lo practicarais. Y entonces llegamos a un punto también de insatisfacción, de decir, a ver, sí, está muy bonito porque lo están haciendo, pero necesitamos algo más. Y por eso desde Alfa empezamos a hacer Sumérgete, que era un encuentro de presencia de Dios. Vamos a aprender cómo practicar la presencia de Dios, ya que esto le cuesta a la gente, ¿no? Pero esa insatisfacción decía, pero es que falta, es que el cura no me hace caso. Pues venga, vamos a empezar el curso para sacerdotes, ¿no? Siempre más insatisfacción. La buena noticia es que hasta que nos muramos, mientras estemos insatisfechos, es que estamos vivos. Eso es muy buena noticia. A veces nos juzgamos muy duramente y dices, mientras hay insatisfacción hay esperanza. Es muy bueno. Pero es verdad
que esto tiene un lado bueno y un lado malo, o un lado amable y un lado no tan amable. Si estás andando y abriendo caminos y lo tuyo es ver cómo pueden ser las cosas, no cómo están, pues siempre vas a estar insatisfecho, siempre vas a querer otra cosa más. Y es bueno que sea así. Lo único que le pedimos al Señor es que nos sintonice con su corazón y que nuestra insatisfacción sea la suya, que nuestro quebranto sea su quebranto. Por eso, bendita santa insatisfacción y segundo paso para llegar a la evangelización. Hemos hablado de los sueños, seguimos por la santa insatisfacción, parece que vamos para atrás en vez de ir para adelante y a ver qué nos dice el Señor en esta asamblea. Vamos a tener un momento de adoración a las 6, ¿verdad? Vamos a poder orar 6:30. Y entonces, ¿y qué hacemos hasta las 6:30? ¿Habrá descanso en el espíritu o en...? Bueno, vamos a pedirle al Señor en la adoración que sedimente un poquito todo esto, que volvamos a soñar, ¿no? Hazme volver a empezar, Señor, hazme volver a empezar. Dame otra vez arder, dame otra vez molestarme santamente, indignarme santamente, dame otra vez querer caminar, querer surcar el mundo entero por ti, por lo que tú quieres. No somos de piedra, necesitamos, Señor, que nos des una perspectiva, que nos des un final del camino, ¿no? Yo quiero llegar hasta aquí, pero ¿y si no soy yo el que tiene que llegar? ¿Y si tiene que llegar otro? Pues moriré contento de haber ido contigo. Vamos a hacer esto, vamos a pedirle al Señor esa gracia, vamos a pedir mucho Espíritu Santo, mañana seguiremos pidiendo Espíritu Santo. Si Él nos deja, llegaremos a la evangelización mañana. ¿Cómo podemos evangelizar? No va a ser ninguna fórmula mágica. Lo siento, aquí no hay fórmulas mágicas. Seguirá siendo una apelación a vivir el proceso de Dios. Si vivimos el proceso de Dios, sabemos que Él nos llevará. Y nada más, bendita santa y satisfacción. Gloria al Señor. Gracias.